Bueno, muy bien. Vamos a continuar con las clases de Introducción a la Astrofísica de Agujeros Negros. En la clase pasada estuvimos estudiando algunas de las características de la solución de Schwarzschild y estudiamos en particular cómo es el comportamiento del espacio-tiempo alrededor de la región de fuerte curvatura descrita por esa solución. Vimos que aparece un horizonte que llamamos de eventos, que separa el espacio-tiempo en dos regiones, una región interna, en la cual todos los conos de luz, o sea, todos los procesos causales van en dirección de la singularidad central y esencial que caracteriza la solución, mientras que los procesos que ocurren en la parte exterior a ese horizonte son procesos que en principio pueden terminar en la región asintóticamente plana del espacio-tiempo. Ahora bien, ese estudio que hicimos de la solución de Schwarzschild, utilizando las coordenadas de Schwarzschild y también coordenadas de Eddington y Finkelstein, tiene la limitación para definir un agujero negro de que es dependiente de esa métrica específica. Entonces terminamos la clase pasada introduciendo una definición general de agujero negro que no depende de las características de la métrica particular. Podría ser que existiesen, y después vamos a ver que en efecto es así, otras soluciones de las ecuaciones de Einstein que también describen espacios-tiempos que contienen agujeros negros, pero que no son la métrica de Schwarzschild, no están dadas por la métrica de Schwarzschild. Entonces, ensayamos una definición general que, les recuerdo, es la siguiente. Primero, consideramos un espacio-tiempo en el cual las geodésicas nulas se originan en una región que llamamos el pasado global nulo, y esas geodésicas nulas, que básicamente son las trayectorias de los rayos de luz, van a parar a una región J más caligráfica, que es el futuro global nulo del espacio-tiempo. Entonces dijimos que ese espacio-tiempo, que queda caracterizado por la variedad y una métrica G mu arbitraria, contiene un espacio-tiempo si la variedad entera no está contenida en el pasado causal del futuro global nulo. En otras palabras, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que va a haber una región en la variedad de la cual no van a salir geodésicas nulas que terminen en el futuro infinito, o sea que puedan llegar al infinito, a la región asintóticamente plana del espacio-tiempo. Esa región va a estar separada del resto del espacio-tiempo, va a estar causalmente desconectada del futuro global. Eso significa que cualquier cosa que suceda ahí adentro no va a tener efecto alguno sobre sucesos, sobre eventos que ocurran en la región externa. A esa región le llamamos agujero negro, y el horizonte de eventos del agujero negro lo caracterizamos entonces como la superficie de contorno, el borde de esa región. O sea, es la intersección entre la variedad y el, eh, eh, el pasado, causal nulo de las geodésicas, perdón, el pasado causal del futuro de las geodésicas que van al futuro nulo y global. Ahí está, es como una especie de trabalenguas. Bueno, eso entonces es una definición, fíjense, de agujero negro que no depende de la métrica específica, sino que enfatiza las características
de la estructura causal del espacio-tiempo. Enfatiza el hecho de que un espacio-tiempo que contiene un agujero negro es un espacio-tiempo que contiene una región de la cual ninguna geodésica nula puede emerger y llegar al futuro nulo global, ¿sí? La región asintóticamente plana del espacio-tiempo. Si ustedes cruzan ese horizonte de eventos, no hay vuelta atrás, ¿no? No importa lo que hagan, no importa cuán fuerte sea el motor del cohete en el cual ustedes estén viajando, no importa lo que hagan, no importa que griten, que patalean, básicamente no van a poder volver a la región asintóticamente plana del espacio-tiempo. Y vimos, bueno, varias características, en el caso de Schwarzschild, del espacio interior al horizonte de eventos, en la clase pasada. Por cierto, en la clase pasada les di un ejemplo cuando hablaba de curvas causales, que es incorrecto, y quisiera hacer la corrección ahora. Me di cuenta después, pensando en la clase que había dado, el derecho de un profesor equivocarse, pero es su obligación rectificarse cuando se da cuenta, ¿no? Y eso fue un ejemplo que les di diciéndoles que mi abuelo estaba fuera de mi pasado causal, y eso no es así, ¿sí? Mi abuelo claramente está relacionado conmigo, ¿sí? En el sentido de que digamos, su línea de universo toca en algún punto mi línea de universo y puede haber tenido influencia causal y tuvo influencia causal en mi existencia. Un ejemplo más feliz y correcto sería el siguiente. Supongamos que en este momento, o digamos, sucede algo en Marte, por ejemplo, que el rover Perseverance, que está ya funcionando, recogiendo muestras, bueno, toca una cierta piedra y esa piedra se rompe, ¿sí? con su brazo mecánico. Ese suceso está desconectado causalmente, ¿sí? de mí y de mi línea actual de universo. No puede formar parte de mi pasado causal, aunque haya ocurrido hace 10, 20 segundos. ¿Por qué? Porque Marte queda aproximadamente a 90 millones de kilómetros de la Tierra, cuando está relativamente cerca. Eso, la luz tarda unos 300 segundos en recorrerlo. Entonces, si la piedra se rompió hace 10 segundos, no hay forma de que eso tenga algún efecto sobre mí ahora. Va a poder tenerlo en el futuro, en mi futuro causal, quizá, ¿no? Si es un evento importante y de alguna manera afectase a la Tierra, pero no en mi pasado, ¿sí? Ese ejemplo quizás es un poquito más feliz. Bueno, hecha esa corrección, vamos a tratar de seguir estudiando las características de los espacios-tiempos, y para eso vamos a recurrir a un nuevo tipo de diagramas, que son los diagramas conformes. Ustedes recuerdan que dijimos que dos espacios-tiempos están conectados conformemente, son dos espacios-tiempos conformes, si las métricas de esos respectivos espacios-tiempos se pueden relacionar por medio de un factor definido positivo, o sea, si la métrica de uno, G1' se obtiene de la métrica del otro multiplicando por una cierta función definida positiva, omega cuadrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, vimos que la estructura causal se preserva, y esta condición es muy interesante para estudiar agujeros negros, porque nos puede servir para ilustrar en un gráfico finito un espacio-tiempo que es infinito, si logramos hacer una transformación conforme adecuada. Entonces la idea es que como los espacios-tiempo contienen agujeros negros, son asintóticamente planos, por lo tanto son infinitos, bueno, a ver si podemos tener algún tipo de diagrama que represente en una región finita del plano a todo el espacio-tiempo que es infinito. ¿Sí? Entonces, eso es, por ejemplo, lo que ustedes pueden ver en estos diagramas aquí,
de estas dos obras de M.C. Escher, ¿sí? Un famoso artista, creo que era holandés, Escher, si me acuerdo bien, que, digamos, aplicaba matemáticas para hacer representaciones, gráficos y dibujos y obras de arte muy, muy interesantes. Fíjense que aquí a la izquierda ustedes tienen un dibujo en el cual, si ustedes miran el color blanco, van a ver ángeles, ¿sí? Y si miran al color oscuro, van a ver que lo que hay entre los ángeles, lo que parecería el fondo, sobre el cual destacan los ángeles, en realidad es un tejido de demonios, ¿sí? Entonces tenemos ángeles y demonios, de acuerdo a que miremos, prestemos atención a las imágenes blancas o que prestemos atención a las imágenes oscuras. Y fíjense que el entretejido, el entramado de ángeles y demonios se prolonga en las dos direcciones espaciales de este gráfico bidimensional hasta el infinito. Tenemos infinitos ángeles e infinitos demonios, y en el gráfico solo estamos viendo una pequeña partecita de ese tejido infinito. Entonces, ¿es posible que esa red infinita de ángeles y demonios la podamos representar en una región finita del plano, haciendo una transformación adecuada? La respuesta es que sí, que podemos hacer una transformación conforme que respete la estructura, o sea, las relaciones entre los ángeles y demonios, y nos permita captar en un gráfico finito la infinitud de ángeles y la infinitud de demonios. Eso es lo que ven en el gráfico de la izquierda. Fíjense que ha sido aplicado una transformación que nos proyecta sobre un círculo los infinitos ángeles y los infinitos demonios, ¿sí? El truco es que a medida que nos vamos alejando del centro de la esfera y nos vamos del círculo y nos vamos acercando hacia su radio, el tamaño de los ángeles y el tamaño de los demonios va disminuyendo, pero manteniendo las relaciones causales, en el sentido de que siempre vamos a tener 4 puntas de ángeles tocándose y vamos a tener 4 puntas de alas de demonios también tocándose. El resto de las relaciones causales también se va a mantener, por ejemplo, el hecho de que las orejas de los ángeles, ¿sí?, son la contraparte de la cabellera de los... perdón, las orejas de los demonios son la contraparte de la cabellera de los ángeles, y todas las demás relaciones que ustedes ven en el gráfico de la izquierda se preservan en el gráfico de la derecha. Pero la diferencia es que mientras que en el gráfico de la izquierda estamos viendo solo una pequeña parte, en el gráfico de la derecha estamos viendo a la totalidad de los infinitos ángeles y demonios. Por supuesto no podemos discernir cerca del borde a simple vista digamos, los distintos ángeles y los distintos demonios, pero si hiciéramos un zoom, una ampliación, los iríamos viendo y podríamos ampliar todo lo que quisiéramos, y en esta región finita tendríamos acceso a cuantos ángeles y demonios quisiéramos de esa totalidad. Bueno, esta es la idea de una transformación conforme. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos agarrar, en vez de un espacio de ángeles y demonios, un espacio que contenga un agujero negro, ¿sí?, un agujero negro de Schwarzschild en este caso, que es el único agujero negro que hemos estudiado hasta ahora, y hacer una transformación para ubicarlo en la totalidad del espacio-tiempo, visualizando eso en un gráfico finito. Bien, antes de ir al caso del agujero negro, veamos cómo queda esa situación cuando hacemos una transformación conforme, o sea, una transformación de la métrica de este estilo para pasar, para pasar de la métrica de Minkowski, que es la métrica más sencilla que hemos visto, pero que es una métrica infinita. O sea, si hacemos aquí un gráfico, una representación del espacio de Minkowski en este gráfico, donde tenemos el tiempo en el eje vertical y una dimensión espacial
en el eje horizontal. Entonces el espacio de Minkowski se extiende infinitamente en el tiempo y se extiende infinitamente en el espacio. Recuerden que es un espacio-tiempo plano, por lo tanto la estructura causal es similar en todo el espacio-tiempo. O sea, la orientación de los conos es lo mismo en esta región que estoy señalando ahora que, por ejemplo, en esta otra región que estoy señalando ahora y en cualquier otra región, ¿sí? Los conos son todos paralelos entre ellos. Uno entonces puede encontrar una transformación conforme de este estilo que me proyecte este espacio infinito en una región finita del plano. Bueno, ¿cómo es esa transformación? Bueno, hago un cambio de coordenadas para el intervalo, pasando de las coordenadas T y R a unas coordenadas U y V que se definen de esta manera. Entonces, con esta transformación, la métrica se escribe de esta forma que ustedes tienen aquí abajo, que digamos, se puede obtener a partir de la métrica original multiplicando por este factor gamma cuadrado, lo cual muestra que esta es una transformación conforme y por lo tanto la estructura causal va a ser preservada en el nuevo gráfico. ¿Cómo es el nuevo gráfico? Bueno, aquí hay una representación. En este gráfico, digamos, el pasado está en la parte inferior, el futuro está en la parte superior, de ahí los signos más y menos que ustedes ven aquí. Entonces, si uno se queda quieto en este gráfico, ¿sí? Si yo me quedo quieto en el gráfico original, por ejemplo, me quedo quieto aquí en el punto donde estoy señalando, ¿qué pasa? Bueno, no me muevo en el espacio, va pasando el tiempo y voy hacia arriba en el gráfico siempre por dentro de los conos de luz, siguiendo la vertical que une los ejes de todos esos conos, ¿sí? En cambio aquí, si me quedo quieto, lo que va pasando es que me voy moviendo sobre esta línea, desde menos el pasado infinito espacial a más el pasado, el futuro infinito espacial, que está denotado por I más y por I menos el pasado espacial infinito. ¿Qué pasa con los rayos de luz? Dijimos que la estructura causal se preserva, por lo tanto los rayos de luz que acá se mueven a 45 grados, acá se van a tener que mover también a 45 grados. O sea que los rayos de luz se van a mover sobre estas líneas punteadas que ustedes ven aquí, ¿sí? Estos son rayos de luz salientes de esta región y estos son rayos de luz, estos que van así, entrantes a esta región que es la línea vertical. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo está indicado por estas parábolas que ustedes ven acá. Entonces, a medida que pasa el tiempo, yo me voy moviendo así, y si me quedo quieto, y por lo tanto voy cruzando todas de estas parábolas, todas las cuales, digamos, van indicando tiempos sucesivos, ¿sí? Que se van incrementando desde el pasado infinito a el futuro infinito. Y los rayos de luz van a parar al futuro global nulo infinito, el AJ caligráfica más que definimos la clase pasada, ¿sí? Entonces fíjense, las relaciones causales son las mismas, solo que aquí estamos visualizando el futuro nulo infinito, que en este gráfico no lo podemos ver porque está infinitamente lejos en la dirección que estoy señalando con el cursor en este momento, ¿sí? Y de la misma manera, el futuro espacial infinito, que es este punto aquí y, este punto aquí y más, digamos, que aquí, digamos, no tengo que ir en esta dirección hasta el infinito, aquí lo puedo visualizar. Si lo hago, digamos, si extiendo en la otra dirección, ¿sí? O sea, si voy a una dirección negativa, del eje negativo de las X, entonces lo que me queda es lo que se conoce como el diagrama del espacio-tiempo de Minkowski de Penrose-Carter, ¿sí? Que es un diagrama conforme
del espacio-tiempo de Minkowski que me permite visualizar todo ese espacio-tiempo. Entonces, en este diagrama el tiempo se incrementa en la línea, en la dirección vertical, mientras que en la dirección horizontal nos movemos en el espacio. Como la estructura causal es la misma, los fotones se mueven en la misma dirección, o sea, se mueven a 45 grados de los ejes del espacio y del tiempo. Y luego tenemos aquí el futuro nulo infinito, que es a donde van a parar todos los fotones, si no son absorbidos en un tiempo infinito. Aquí tenemos el infinito tipo tiempo, donde van a parar, digamos, todas las trayectorias de sistemas físicos que se muevan a velocidad, digamos, que estén en reposo, básicamente, y que partan desde el pasado más distante posible, ¿sí? en distintos lugares del espacio-tiempo. Y acá tenemos el infinito, digamos, tipo espacio, ¿sí? Que no lo puedo alcanzar desde estas posiciones porque me tendría que mover con una velocidad más rápida que la de la luz, ¿sí? Si yo me voy moviendo desde el pasado, ¿sí? Cambiando de posición, entonces, por ejemplo, puedo pasar de acá para acá, ¿sí? Puedo pasar de para acá, pero siempre con una pendiente que sea menor que la pendiente de los fotones, porque me voy moviendo a velocidades que son menores que las de la luz, ¿sí? Y tarde o temprano voy a terminar llegando acá, ¿sí? Al futuro tipo tiempo infinito. Bueno, esto es un diagrama conforme del espacio de Minkowski. ¿Cómo sería un diagrama de este estilo para el espacio de Schwarzschild? O sea, para un espacio-tiempo que contiene un agujero negro. Bueno, la idea sería que sería una cosa como esta que ustedes están viendo aquí, ¿no es cierto? Donde de nuevo tienen el futuro nulo infinito, que es a donde van a parar los rayos de luz. Los rayos de luz se mueven en forma, digamos, de 45 grados con el eje horizontal, ¿sí? O sea, por ejemplo, un rayo de luz que está emitido desde este punto donde estoy señalando ahora en el espacio-tiempo, puede moverse libremente llegando al futuro nulo infinito. Entonces veamos cuál es el pasado causal del futuro nulo infinito, de acuerdo a nuestra definición de agujero negro. Bueno, es toda esta región que está acá, ¿sí? Entonces dijimos que un espacio-tiempo contiene un agujero negro si el pasado causal del futuro nulo infinito no incluye a toda la variedad. Hay una región que está excluida y es lo que llamamos el agujero negro. ¿Cuál es la región excluida? Es esta que está acá sombreada, ¿sí? Fíjense que de esta línea, que es el futuro nulo infinito, si yo me muevo hacia atrás para determinar el pasado causal, nunca voy a poder pasar sobre esta superficie. Ni nada que salga de esta superficie va a llegar a esta región del espacio-tiempo, o sea, al futuro nulo infinito. Un fotón que salga de aquí va a llegar a esta línea que está hecha con un serruchito, ¿no? Lo mismo un fotón que salga de aquí, un fotón que salga de aquí. Cualquier punto de la zona sombreada va a terminar, si emite un fotón, ese fotón en esta línea serruchada, que claramente es lo que llamamos la singularidad. Y esta superficie que está aquí, que es el borde entre la región del pasado causal del futuro nulo infinito y el resto de la variedad, es lo que llamamos el horizonte de eventos o el horizonte de sucesos. Acá en amarillo lo que se ha dibujado es una estrella que colapsó formando el agujero negro, ¿sí? Entonces la estrella en este caso existe desde toda la eternidad, desde el pasado
temporal infinito, y en algún momento esa estrella colapsa, ¿sí? La superficie colapsa y se forma el agujero negro aquí, en este punto. Un rayo de luz que es emitido en este punto se mueve sobre el horizonte de eventos. O sea, el horizonte de eventos es una superficie nula. Cualquier rayo de luz emitido una vez que la superficie de la estrella cruzó el horizonte de eventos y antes de que termine en la singularidad, va a terminar también en la singularidad. Vemos que todo lo que dijimos antes sigue siendo válido y lo podemos visualizar en este gráfico. El destino en su futuro de cualquier proceso iniciado en el interior del agujero negro no es otra cosa que la singularidad. La singularidad es el destino inevitable de todo lo que ocurre dentro del agujero negro. Lo vemos claramente en este diagrama conforme. Y también vemos algo muy interesante, que es que esencialmente acá, digamos, podemos hacer el mismo gráfico, digamos, sin necesidad de invocar la estrella, es lo que están viendo ustedes aquí, a la derecha, y vemos que esencialmente en un universo con un agujero negro lo único que tenemos es espacio-tiempo. Está esta singularidad, pero esta singularidad, como dijimos, es algo que no es descrito por nuestras ecuaciones, porque ahí las ecuaciones divergen, ya que la métrica diverge, ¿no? Y entonces, de nuevo, fíjense, si esto es nuestro universo que contiene un agujero negro, este es el futuro infinito, en su pasado causal, tenemos el universo donde habitamos nosotros, y lo que queda excluido es lo que está dentro del horizonte, ¿sí? Y fíjense que lo único que hay, tanto adentro como afuera, es espacio-tiempo. Si de aquí yo lanzo un rayo de luz, ese rayo de luz se va a mover así a 45 grados y va a terminar en infinito nulo, ¿sí? Mientras que si me muevo en la dirección del horizonte de evento no hay ningún problema. O sea, yo si quiero puedo cruzar el horizonte de evento. Lo puedo cruzar solamente en esta dirección. No lo voy a poder cruzar jamás así, porque para cruzarlo así tendría que moverme, fíjense cómo es la orientación de los rayos de luz, más rápido que la luz, y lo cual es imposible. O sea que si cruzo esta superficie, que es el horizonte de eventos, no tengo otra que terminar en la singularidad. Y aquí verán ustedes por qué yo les dije en la clase pasada, al terminar, que un agujero negro puede ser entendido no como una cosa, en el sentido de que un planeta es una cosa o una estrella es una cosa, sino como un modo del espacio-tiempo mismo, porque en el fondo lo único que lo está definiendo son ciertas características del espacio-tiempo, su curvatura esencialmente. Y la curvatura queda determinada por la métrica. Entonces, podemos pensar en el agujero negro como un modo de ser del espacio-tiempo, de la misma manera que creo que podemos pensar en un tornado, por ejemplo, como un modo de ser de la atmósfera. O sea, el tornado en sí no es una cosa. La cosa es la atmósfera, que tiene ciertas propiedades. La atmósfera está hecha de ciertas moléculas, está hecha de nitrógeno, tiene oxígeno, tiene algunos elementos más, más raros, tiene por supuesto partículas de polvo en suspensión, y tiene digamos, una cierta dinámica. El aire se mueve de acuerdo a los cambios de temperatura, tiene gradientes de temperatura, bueno, tiene una serie de propiedades. Lo que llamamos un tornado en la atmósfera es simplemente una cierta forma en que se comporta la atmósfera en determinadas circunstancias, ¿sí? Yo puedo tener un tornado en este momento en una región del Caribe, por ejemplo, pero en Argentina no hay tornados. O sea, la atmósfera aquí no se está comportando de una manera y allá se está comportando de otra. Bueno, en el espacio-tiempo ustedes pueden pensar lo mismo. Tengo un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, cuya imagen, con un poco de suerte,
el Event Horizon Telescope nos va a mostrar la sombra, al menos el día jueves. Ustedes saben que está preparado un anuncio para el jueves que viene de la colaboración Event Horizon Telescope, que parece que va a ser un anuncio relacionado con el agujero negro en el centro de la galaxia. Bueno, en el centro de la galaxia el espacio-tiempo tiene características distintas que aquí donde estamos nosotros. O sea, aquí tiene una curvatura que es extremadamente baja, básicamente la curvatura que impone el Sol, mientras que en el centro de la galaxia la curvatura hace que el espacio se curve sobre sí mismo y se forme un horizonte de eventos, ¿sí? De la misma manera que si ustedes se acercan mucho a un tornado, bueno, van a empezar a rotar con el tornado, pues los va a levantar, los va a empezar a arrastrar hacia el ojo del tornado. Bueno, así el agujero negro, es una cierta configuración del espacio-tiempo, un modo del espacio-tiempo que tiene sus peculiaridades, ¿sí? O sea, básicamente si ustedes entran no van a salir nunca más. Y a medida que se vayan acercando a la región central, las fuerzas de marea van a ir incrementándose y tarde o temprano el agujero negro los va a destruir, ¿sí? O sea, el espacio-tiempo, que es un sistema material, va a hacer trabajo sobre ustedes y los va a hacer papilla también. Muy bien. Uno puede hacer una extensión analítica de la solución de Schwarzschild, ¿sí? Básicamente pegando una solución de Schwarzschild especular del otro lado, y obtiene, digamos, lo que acabamos de ver, que es el universo en el cual nosotros vivimos con el agujero negro, y le puedo pegar acá una extensión analítica, que es simplemente un recurso matemático de pegarle una reflexión especular, ¿sí? Invirtiendo invirtiendo el t por menos t, y lo que tengo es un agujero blanco, que es un objeto que se comporta exactamente como un agujero negro, pero al revés, ¿sí? Ahora eso quizá lo podemos visualizar mejor en otro gráfico que les voy a mostrar un poquito más adelante, para que tengan una idea de matemáticamente qué significa la expresión agujero blanco. Bueno, vimos que en la métrica de Schwarzschild teníamos dos singularidades, ¿sí? Una de ellas era aparente, que es la del horizonte de eventos, y luego la otra es esencial, que es la singularidad en el centro del agujero, ¿sí? Cuando R tiende a 0 en las coordenadas de Schwarzschild. Pero vimos que cuando pasamos a otras coordenadas, las coordenadas de Eddington-Finkelstein, la singularidad del horizonte de eventos resulta ser aparente, o sea, ya no está más. La única singularidad esencial es la de R igual a 0, y eso es así porque en R igual a 0 el tensor de curvatura deja de estar definido, la curvatura diverge allí. Eso significa que las fuerzas de marea se van a hacer infinitas en ese punto, a medida que tendemos hacia ese punto. El punto en realidad no está definido, no es parte del espacio-tiempo, digo, esa divergencia. Bueno, hay otras coordenadas que se pueden utilizar para mostrar lo mismo. En particular están las coordenadas de Kruskal, también conocidas como Kruskal-Sekeres. Ahí conseguí una foto de Kruskal, no conseguí la foto de Sekeres, lamentablemente, para ponérselas. Ay, perdón. Esta transformación de coordenadas es más compleja que la que vimos la clase pasada. Básicamente recurre a coordenadas hiperbólicas, se introduce una coordenada U y una coordenada B, que para la región externa al radio de Schwarzschild se definen de esta manera, donde R Schwarz significa obviamente radio de Schwarzschild, y tenemos aquí coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Y para la parte interna se definen de esta manera. Entonces, si uno utiliza estas coordenadas, de nuevo, resulta que resulta claro en la forma que adquiere la métrica, donde es expresada las coordenadas U y B, que no hay una singularidad real en R igual al radio de Schwarzschild.
El intervalo queda expresado de esta manera, en estas coordenadas U y B, estas coordenadas hiperbólicas. Fíjense que a pesar de que la transformación es horrible, la forma que adquiere el intervalo es bien sencillita, y claramente aquí en el radio E en R igual a radio de Schwarzschild no hay una singularidad, porque fíjense que acá nos queda radio de Schwarzschild sobre radio de Schwarzschild, E a la 1, simplemente E, ahí no hay ningún tipo de problema. Pero sí hay un problema si R se hace igual a 0, porque todo esto se nos va a infinito. Bueno, entonces, bueno, podemos estudiar cómo son las curvas cuando graficamos el espacio-tiempo de Schwarzschild en estas coordenadas, ¿no? O sea, las curvas R igual constante, o sea, si nos quedamos básicamente quietos, satisfacen esta ecuación hiperbólica, y las curvas a t constante, o sea, si fijamos un momento del tiempo, satisfacen, bueno, son líneas, perdón, rectas, como sale de acá, que van a pasar por el origen. Entonces, si graficamos este espacio-tiempo, lo que obtenemos es una cosa así. Esta es la coordenada V, ¿sí? Y esta es la coordenada U. Aquí el tiempo, digamos, viene dado por estas rectas, ¿sí? El tiempo va pasando a medida que las rectas, digamos, van cambiando su pendiente, o sea, el tiempo va haciéndose cada vez más positivo a medida que nos vamos acercando a esta línea que está aquí, ¿sí? A 45 grados. Y se hace más negativo, digamos, a medida que nos vamos acercando hacia esta otra línea, ¿sí? Y esto conforma el horizonte de eventos. Esta línea aquí, que es una superficie nula, es la línea R igual a 2GM sobre C cuadrado, que es el horizonte, lo que define el horizonte de eventos. Entonces, fíjense que uno en principio puede traspasar esta línea sin problemas. Esta otra superficie acá hiperbólica, que es la de R igual a 0, indica dónde está la singularidad, ¿sí? Y esta es la región del espacio donde habitamos nosotros, que estamos afuera de un agujero negro. Entonces, si nos queremos mover, por ejemplo, a partir de este punto, nos podemos mover dentro del cono de luz, o sea, por ejemplo, siguiendo una trayectoria como esta, ¿sí? De hecho, esta es una trayectoria de alguien que se queda quieto, ¿sí? Aquí. Ahora, podemos movernos, sin embargo, en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, si tenemos, digamos, por ejemplo, un cohete, ¿sí? Y podemos acelerar. Esto que está acá abajo, la parte inferior del diagrama, representa lo que habíamos llamado en el otro diagrama una extensión analítica, y sería como un agujero blanco, ¿sí? O sea, uno se mueve de aquí para afuera, pero no puede moverse en esta dirección, ¿sí? Tendría que ir para atrás en el tiempo para poder cruzar esta línea que está acá. Entonces, bueno, esta diferencia entre agujero negro y agujero blanco, en mi opinión, se ve mejor que nada en las coordenadas de Finkelstein, ¿sí? Que son las que vimos al principio, en la clase pasada, donde ustedes recuerdan, en coordenadas de Finkelstein tenemos la división del tiempo en la vertical. Este era el gráfico del agujero negro, un agujero negro en este caso formado por el colapso de una estrella, ¿sí? El tiempo está en esta dirección, el tiempo global. Lejos, un cono de luz está, digamos, en un espacio asintóticamente plano, formando los bordes del cono, ángulos de 45 grados con la vertical y con la horizontal, ¿sí? A medida que nos acercamos al agujero negro, los conos de luz se van inclinando hasta que sobre el horizonte de eventos, que es esta línea punteada aquí, quedan apuntando hacia adentro, ¿sí? Están con un borde apoyado sobre la línea, porque el horizonte de eventos es una superficie nula, pero cualquier trayectoria tipo tiempo va a estar enfocada hacia la singularidad. O sea, en el futuro de cualquier proceso físico va a estar la singularidad. Acá está dibujada la estrella que colapsó. Fíjense que
a medida que la estrella se va volviendo más y más densa, los conos sobre la superficie de la estrella, creo que uno de ustedes me había preguntado en la clase pasada por esto, los conos se van inclinando más y más porque, claro, digamos, lo que vamos experimentando es cada vez una mayor digamos, fuerza gravitacional, que se debe a que cada vez el objeto va siendo más y más compacto y cada vez el espacio-tiempo en la superficie del objeto está más y más curvado. Entonces cada vez es más y más difícil eh, encontrar trayectorias que puedan llegar al infinito nulo, ¿no es cierto? Hasta que a partir de este punto que está acá, ¿sí?, ya no es posible escapar y se ha formado el agujero negro. En esta parte de aquí, el agujero negro todavía está adentro del interior de la estrella, se empieza a formar en el centro de la estrella, empieza a crecer, se va comiendo toda la materia de la estrella que va cruzando el horizonte de eventos, y cuando llegamos a este punto que estoy señalando aquí, ya de la estrella no queda nada, y solo nos queda de aquí hacia adelante el agujero negro, ¿sí? Bien. Estos son de los últimos fotones que pueden escapar antes de que se forme el agujero negro en la superficie de la estrella y la estrella desaparezca. Digamos. Son fotones que tienen que ser emitidos por la estrella. Después no queda nada para emitir fotones, ¿no? Bien, esto es lo que vimos en la clase pasada, es un agujero negro. ¿Cómo sería el agujero blanco? Que es descrito por la extensión analítica de esta solución. O sea, por la imagen especular de esto. Bueno, es una situación en la cual nosotros de entrada lo que tenemos es una región singular, ¿sí?, y tenemos un horizonte de eventos. Pero este horizonte de eventos tiene una peculiaridad, que aquí, como todo está especularmente invertido, los conos de luz apuntan hacia afuera. También es una superficie nula, ¿sí?, pero los conos de luz apuntan hacia afuera de esa superficie nula. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es imposible para un sistema físico penetrar esta superficie. O sea, porque uno solo puede moverse en la dirección de los conos, ¿sí?, o sea, en esta dirección, hacia el infinito conforme. No puede moverse hacia el otro lado, ¿sí? Fíjense la orientación de los conos. Entonces, esta es una situación en la cual desde el interior del horizonte de eventos está saliendo radiación o lo que sea que salga, puede salir cualquier cosa, hacia el universo exterior, digamos, la región donde, digamos, habitamos nosotros. Entonces, si algo así existiese en el universo real, no fuese simplemente una construcción matemática, ¿qué es lo que uno vería? Y uno vería una superficie de la cual sale radiación, pero en la cual no puede entrar nada. Es el inverso de un agujero negro. Por eso se llama agujero blanco, ¿sí? Sería una región del espacio-tiempo de la cual emerge radiación y materia. La materia emerge siguiendo trayectorias tipo tiempo, la radiación emerge siguiendo trayectorias tipo luz. Y no hay ninguna geodésica que penetre en esa región. ¿Sí? Hasta donde sabemos, eso no existe. ¿Sí? Muy bien. En algún momento se pensó, en los años 60, cuando se descubrieron los cuasares, que son objetos muy luminosos, que al principio, digamos, costaba encontrar una explicación de cómo podían ser tan luminosos, ya que la energía termonuclear, que es la que sirve para que brillen las estrellas, no alcanzaba para poder explicar su luminosidad. Algunos autores, como Novikov, propusieron que tal vez podrían ser agujeros blancos. Esa idea, bueno, por supuesto, hoy ya está descartada, ¿no es cierto? De hecho, se ha mostrado que los agujeros blancos, si existiesen, son inestables, porque este flujo de materia hacia afuera, digamos, solo se mantiene en la medida que sea laminar, pero si ustedes imponen una pequeña perturbación, rápidamente se empiezan a formar agujeros negros porque la materia colapsa, ¿sí? Y entonces el agujero blanco se lo comen los agujeros negros que se forman a su alrededor. O sea que estas soluciones además son inestables. Bueno, muy bien. En la segunda parte de la clase de hoy, lo que me gustaría discutir
es un poquito más sobre horizontes. ¿Sí? Hemos hablado de horizonte de eventos, que es la superficie que separa al agujero negro, a la región del espacio-tiempo, que llamamos agujero negro, del resto del espacio-tiempo. ¿Sí? Pero bueno, hay varias definiciones de horizontes en relatividad general, y algunas de ellas son muy relevantes para estudiar agujeros negros. ¿Sí? Entonces, permítanme ustedes primero introducir algunas herramientas matemáticas para estudiar estos horizontes y después introducir algunos de estos horizontes. Primero vamos a tratar de definir una curva, digamos, nula, que es una curva en la cual los vectores tangentes son nulos, o sea, son vectores de tipo luz, de tal manera que si uno contrae dos vectores tangentes, un vector tangente de esa curva consigo mismo, eso da cero. ¿Sí? Eso quiere decir que es un vector tipo luz, tipo nulo. Entonces satisfacen una ecuación geodésica que es esta que está acá, que se puede obtener de la ecuación geodésica que vimos en alguna de las primeras clases, y creo que ustedes tienen como ejemplo mostrar que para un vector tangente nulo, la ecuación geodésica adquiere esta forma. Ahora, lo que podemos usar es estos vectores tangentes nulos para definir la proyección ortogonal de una métrica al espacio que, digamos, es perpendicular a la dirección nula. ¿Sí? A esa proyección ortogonal se le suele llamar H, ¿sí? AB o mu, de acuerdo a cuáles sean los índices que ustedes estén usando. Y básicamente se define como la métrica completa, ¿sí? Más el producto del vector nulo con el vector perpendicular al nulo. ¿Sí? O sea, esto es lo que vendría a llamarse geodésicas, vectores nulos correspondientes a geodésicas nulas salientes, y esto a lo que se llama entrante, lo que están a 45 grados, o sea, los que son ortogonales. O sea, si uno contrae un LC con un NC, lo que obtiene es -1, son ortogonales los vectores. ¿Sí? Entonces, bueno, esto nos define la proyección de la métrica en ese espacio perpendicular. Y bueno, tiene ciertas propiedades que ustedes fácilmente pueden verificar. Entonces, en base a estas ideas podemos definir lo que es una congruencia. Las congruencias nos sirven para tratar de entender gráficamente cómo va evolucionando la curvatura de un cierto espacio-tiempo. Entonces supongamos que tenemos una región, llamémosle O, una región abierta de un espacio-tiempo. ¿No? Entonces vamos a llamar congruencia de curvas en esa región a una familia de curvas que atraviesan cada punto de la región una y solo una vez. Por ejemplo, si un corte de esa región es esta línea que ustedes ven aquí, si aquí tenemos una congruencia, que son líneas que atraviesan la región y pasan solamente una vez. No hay ninguna que haga así, que después vuelva y pase de nuevo por aquí. ¿Sí? Ahora, los vectores tangentes a todas estas curvas que forman la congruencia van a definir un campo vectorial sobre la región O. ¿Sí? Entonces, si el campo tangente es continuo, es lo que se dice en inglés smooth, suave, ¿sí? Entonces decimos también que la congruencia de curvas es suave. ¿Sí? O sea que si estas curvas digamos, no tienen ninguna discontinuidad, entonces la congruencia de las curvas va a ser como una especie de flujo, ¿sí? De flujo suave. ¿Sí? En particular, digamos, podemos considerar la congruencia de las geodésicas nulas, cuyas tangentes van a ser estos vectores nulos, LA, los vectores salientes, como les llamé yo, de la región O. ¿Sí?
Muy bien. Una vez que introduje esa definición de congruencia, puedo definir ciertas magnitudes que me permiten describir muy gráficamente qué es lo que pasa con ese manojo de curvas y hacerme una idea de cómo se comporta la curvatura del espacio-tiempo. Básicamente, esos parámetros que me sirven para cuantificar cómo va comportándose el espacio-tiempo son lo que se llama la expansión, el shear, que es difícil de traducir, sería como la cizalladura, ¿sí? O sea, el deslice de una capa sobre otra respecto al espacio-tiempo, y la vorticidad, ¿sí? Que es algo similar a lo que ocurre sobre una superficie, o sobre, por ejemplo, si ustedes piensan en el mantén de la mesa, si ustedes hacen girar los dedos apoyados en el mantel, lo que ustedes hacen es inducir una vorticidad en la superficie. O sea, ¿qué hacen? Hacen que el mantel se enrosque sobre sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, en términos de de los vectores nulos salientes, y en términos de la métrica ortogonal, estas son las definiciones formales de estas cantidades que les acabo de mencionar. Ahora, gráficamente es bastante fácil de ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la expansión? Bueno, supongamos que hacemos cortes a una congruencia, ¿no? O sea, un conjunto de geodésicas, ¿sí? Que forman una congruencia, que pasan por una cierta sección de espacio-tiempo que le vamos a llamar A1. Y supongamos que seguimos todas esas curvas, y esas curvas tienen una expansión que es mayor que cero. Bueno, si la volvemos a cortar, ¿sí? A las curvas, a las mismas curvas que pasaron por la región A1, la sección de la región A2 en que las cortemos va a ser mayor. Entonces, de ahí el nombre de expansión. O sea, lo que nos está diciendo es que las geodésicas nulas se expandieron, básicamente, ¿sí? Y eso nos está diciendo algo respecto a cómo se está comportando la curvatura del espacio-tiempo. En cambio, si hubo shear, o sea, cizalladura, entonces cuando pasamos del área 1, originalmente un círculo, en su sección, bueno, si hubo cizalladura, se va a haber transformado en una elipse, ¿sí? Van a haber adelantado unas curvas a otras, de acuerdo a cómo era la curvatura del espacio-tiempo. Y en el caso de que haya vorticidad, lo que vamos a tener va a ser una rotación de esas curvas. O sea, las geodésicas nulas se van a ver como enroscado, ¿sí? Como si fuesen unos tallarines, imagínense unos tallarines, ¿sí? Y esos tallarines los enroscamos, ¿sí? Vamos a hacer una especie de rosca, ¿sí? Bueno, ahí en ese caso hubo vorticidad en el espacio-tiempo. Entonces, esas tres tipos de deformaciones de unas geodésicas, de una congruencia, que originalmente eran simplemente unas líneas que podían haber ido todas paralelas unas a las otras, y si la vorticidad hubiera sido cero, si la cizalladura, perdón, hubiese sido cero, y si la expansión hubiese sido cero, entonces simplemente hubiéramos tenido cortes que eran idénticos unos a otros, ¿sí? Como hubiese pasado, por ejemplo, en un espacio de Minkowski. Pero si estamos en un espacio con curvatura, bueno, esa congruencia se va a ir deformando a medida que se vaya propagando, y los rayos de luz se van a ir enroscando, expandiendo, contrayendo de acuerdo a cómo sea la curvatura, ¿sí? Entonces, es un recurso muy útil para visualizar cómo es un espacio de tiempo, estudiar una congruencia. O sea, estudiar cómo se propagan básicamente curvas a lo largo de las cuales se van moviendo fotones. La ecuación que nos da cómo se relaciona en su propagación la expansión, o sea, el cambio relativo de volumen en el espacio-tiempo, con el shear, o sea, la cizalladura, con la vorticidad, está dado por la famosa ecuación de Raychaudhuri, ¿sí? Que fue descubierta, como su nombre lo indica, por Raychaudhuri, y también fue descubierta
simultáneamente y en forma independiente por Lev Davidovich Landau, ¿sí? El autor de el curso de física teórica conocido como el curso de Landau y Lifshitz, ¿no? Por eso a veces la ecuación de Raychaudhuri también se conoce como ecuación de Raychaudhuri-Landau, ¿sí? Entonces, básicamente nos dice, dada una cierta curvatura, cómo evoluciona estas cantidades que nos van indicando el efecto de la curvatura en la propagación de los rayos de luz, ¿sí? Bueno, aquí tienen un ejemplo, digamos, más gráfico de lo que les mencionaba antes, ¿sí? Esto es una congruencia, ¿sí? Son las curvas de la congruencia, las tangentes de esta curva son siempre vectores nulos, los L mu, le estoy llamando acá. Entonces pasa por esta superficie, ¿sí? El corte es este círculo que ustedes ven acá, ¿sí? Ahora, si por ejemplo hay un enfocamiento de la congruencia, o sea, si hay una expansión que decrece, entonces el siguiente corte va a tener una superficie menor, ¿sí? O sea, habrá habido una compresión, que es lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Ahora, si por ejemplo tuvimos una deformación, cuando pasamos esta superficie a esta, de cizalladura, bueno, entonces lo que vamos a tener, en vez de tener un corte que va a ser, de nuevo, un círculo, va a ser en este caso una elipse. Y en el caso de que tengamos un efecto de torsión, lo que vamos a tener es una rotación de los ejes de la elipse, ¿sí? Creo que esto ilustra bastante bien el concepto de estas tres cantidades. ¿Y cómo podemos utilizar esto para estudiar agujeros negros? Bueno, la idea es utilizar, digamos, las congruencias determinadas por los rayos de luz salientes y los rayos de luz entrantes a una determinada región. Entonces vamos a llamarle, digamos, por ejemplo, supongamos que esta es una región del espacio de Minkowski, ¿sí? Entonces, si estudiamos las congruencias sobre esta región de Minkowski, fíjense que en el borde de la región yo dibujo dos conos de luz. Las líneas entrantes, nulas, van a ser el borde de este cono, y las salientes van a ser esto que está acá, ¿sí? Entonces, fíjense que para las salientes voy a tener una expansión mayor que 0, o sea, se van para acá. Para las entrantes voy a tener una expansión menor que 0. Se están metiendo adentro de la región que tengo aquí, ¿sí? Si yo hago un corte en el futuro de las entrantes, el círculo va a ser más chiquitito para las entrantes, mientras que para las salientes, si hago un corte de esas congruencias, va a ser un círculo más grande, ¿sí? Eso es típico del espacio de Minkowski. Las congruencias entrantes van a converger y las salientes van a diverger, ¿sí? Ahora, imagina una situación en la cual tanto las entrantes como las salientes convergen, ¿sí? ¿Qué pasa? Todos los fotones, todas las congruencias van a ir a parar a algún punto interior de la región, en algún momento van a chocar, ¿sí? Eso es un agujero negro. Entonces fíjense que puede utilizar este concepto para definir localmente, de acuerdo a cómo es la orientación de los conos de luz, un horizonte de eventos. La definición anterior que dimos era una definición global. O sea, yo hablaba del futuro nulo infinito y decía que el agujero negro era la región no incluida en el pasado causal de ese futuro nulo infinito. Y el horizonte de eventos era la superficie de separación. Ahora, eso requiere un conocimiento de todo el espacio-tiempo. Por eso usamos un diagrama conforme para visualizar todo el espacio-tiempo, ¿sí? Entonces eso está muy bien en un espacio-tiempo matemático, bien comportadito, que solamente tiene un agujero negro y nada más. Ahora, en el universo real
no sabemos qué es lo que hay. ¿Sí? Entonces necesitamos un concepto de horizonte que sea local, o sea, que dependa de las propiedades locales del espacio-tiempo, y no de nuestro conocimiento global, porque ese conocimiento global no lo tenemos. ¿Sí? Entonces, por eso es que se suele introducir la noción de una superficie atrapada. Entonces, una superficie atrapada es esta que está acá, ¿sí? Donde los conos de luz tienen una inclinación tal que tanto las congruencias o las congruencias nulas entrantes como las salientes apuntan en la región interior de la superficie. De ahí que le llamemos superficie atrapada, ¿sí? A esta superficie. Está atrapada entre las congruencias, ¿sí? Entonces, un horizonte de evento localmente puede ser caracterizado como una superficie atrapada. Entonces, en nuestro gráfico anterior, en coordenadas de Eddington-Finkelstein, fíjense que decimos que se ha formado un agujero negro cuando los conos de luz han adquirido una inclinación que localmente hace que tanto las congruencias entrantes como salientes apunten a esta línea que está acá. O sea, fíjense, a medida que pasa el tiempo, las superficies se van haciendo cada vez más y más chiquititas hasta que finalmente se reducen a esta línea, ¿sí? Demarcadas por las geodésicas entrantes y salientes en cada región del espacio interno, interior a esta línea que está acá, que es el horizonte de eventos. Pero lo he definido localmente a partir de estas superficies atrapadas, ¿sí? Bueno, entonces tenemos ahora una definición global de horizonte de eventos y tenemos una definición local de horizonte de eventos que puede ser muy útil si estudiamos situaciones dinámicas. El agujero negro de Schwarzschild, ustedes se acordarán, no dependía del tiempo. Y los gráficos conformes que obtuvimos al principio de esta clase, están ahí inmóviles, ¿sí? Son agujeros negros eternos. No, no evolucionan a medida que va pasando el tiempo. Pero puede ser que un agujero negro real interactúe con el universo, por ejemplo, caiga materia dentro de él, entonces si cae materia adentro de él, la masa se va a modificar, el radio de Schwarzschild va a cambiar, ¿sí? El agujero negro va a crecer. Eso es una situación dinámica, una dependencia del horizonte de eventos del tiempo, que en una caracterización global uno no la tiene. Entonces tiene que recurrir, si uno quiere describir agujeros negros dinámicos, a el concepto de una superficie atrapada. Muchas veces puede suceder que ustedes estén estudiando una situación en la cual no tienen claro si hay o no un agujero negro presente en el espacio-tiempo que ustedes están estudiando. El espacio-tiempo viene caracterizado por una métrica, ¿sí? Ustedes tienen la métrica, es una forma muy complicada, y ustedes no saben si ahí adentro hay un agujero negro o no, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, tratan de identificar superficies atrapadas para ver si hay o no agujeros negros. ¿Cómo hacen eso? Y estudian las geodésicas, entrantes y salientes para todo ese espacio-tiempo. Entonces, barren el espacio-tiempo con congruencias y estudian cómo es la evolución de las superficies, de las congruencias, a ver si aparecen o no superficies atrapadas. Si aparecen las superficies atrapadas, les van a tener agujeros negros dinámicos. Pueden existir en un momento del tiempo, pero en otro momento del tiempo pueden no existir, ¿sí? Se forman, y después pueden ir creciendo, pueden evolucionar, pueden fusionarse con otros agujeros negros. Son situaciones dinámicas. Entonces, para determinar la localización del horizonte de eventos, tienen que hacer un análisis local. Por eso la importancia del concepto de superficie atrapada. Bueno,
Espero que eso haya quedado claro. Para terminar, quisiera señalar que no necesariamente para tener horizontes de eventos, ustedes necesitan tener curvatura en el espacio-tiempo. Uno puede tener en ciertas circunstancias un horizonte de eventos en un espacio-tiempo plano como el de Minkowski. ¿Sí? ¿Y qué van a decir? ¿Cómo puede ser posible si en el espacio-tiempo de Minkowski no pasa nada? Básicamente son todos conos de luz en la estructura causal paralelos los unos a los otros. Bueno, pero uno puede tener un horizonte de eventos si uno cambia un sistema de referencia de un observador que esté uniformemente acelerado. Nada impide que una partícula de prueba, un observador, por ejemplo, el doctor Romero subido a un cohete, ¿no? Empiece a acelerar ahí en un espacio de Minkowski, ¿sí? Básicamente en el espacio en el cual vivimos nosotros, que es aproximadamente plano, ¿no? Minkowskiano. ¿Qué pasa si yo empiezo a acelerar? ¿Sí? Entonces, si acelero con una aceleración constante, mi velocidad se va a ir incrementando más, ¿no? Entonces, en esas condiciones, para ese observador especial, o sea, para el observador uniformemente acelerado con una aceleración A, va a aparecer un horizonte de eventos. Fíjense, lo podemos ver en lo que se llaman las coordenadas de Ringler, ¿sí? O sea, que son básicamente las coordenadas que sirven para describir un observador uniformemente acelerado con aceleración A. La métrica de Minkowski expresada en coordenadas de Ringler se escribe de esta manera que ustedes tienen acá, ¿sí? Donde esta X es 1 sobre la aceleración multiplicado por la velocidad de la luz. Y este es la aceleración, ¿sí? Entonces fíjense que básicamente esto vuelve, si hago ese cambio de coordenadas, vuelve a ser la métrica de Minkowski en el formato que ustedes la conocen. Entonces, ¿qué es lo que pasa para un observador uniformemente acelerado? Imagínense que yo vengo desacelerando, ¿no? Entonces, acá tenemos el eje X, perdón, el eje T, el tiempo, y acá tenemos en la horizontal el espacio. Entonces, imaginemos dos dimensiones, yo vengo desacelerando. ¿Sí? ¿Qué significa que vengo desacelerando? Cada vez vengo teniendo menos velocidad, ¿sí? Me voy acercando a este punto que está acá, por ejemplo, supongamos que tengo una aceleración que corresponde a esta curva, ¿no? O sea, las curvas estas se obtienen resolviendo esta ecuación para distintos valores de A. ¿Sí? X menos t, x al cuadrado menos t al cuadrado es igual a la coordenada esta de Ringler, que es 1 sobre la aceleración, ¿no? Al cuadrado. Entonces, estas son hipérbolas, ¿sí? Vengo desacelerando, aquí estoy en reposo cuando estoy acá, ¿sí? Mi velocidad básicamente 0, y después, o sea, desaceleré y acá empiezo a acelerar. Empiezo a acelerar y cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, y que me voy a ir acercando a la velocidad de la luz y sigo acelerando, ¿sí? Con una aceleración siempre constante. Me voy a ir acercando cada vez más y más a la velocidad de la luz, pero nunca la voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque soy un sistema con masa, nunca voy a poder alcanzar la velocidad de la luz porque necesitaría una energía infinita. Acuérdense que el factor de Lorentz, ¿sí?, crece a infinito cuando la velocidad tiende a la velocidad de la luz. Entonces necesito una energía E igual a gamma por mc cuadrado, y si gamma tiende a infinito, cuando B tiende a infinito, yo jamás voy a llegar a la velocidad de la luz, pero me voy a ir acercando asintóticamente si soy capaz de mantener mi aceleración constante. Entonces fíjense qué interesante lo que ve el observador de Ringler. Jamás lo va a poder alcanzar un fotón que se ha producido en la región que está aquí, en la región que creo que es verde. Yo soy daltónico, es posible que esto sea verde, capaz que es marrón, rojo. Yo lo veo con un color que me es difícil de definir, ¿no?, por ser daltónico. Pero bueno, de esta región que tiene algún color, jamás va a salir un fotón que pueda ser visto por un observador de Ringler, que es un observador que está montado sobre la hipérbola. ¿Por qué? Porque a lo sumo de esta región va a salir un fotón que se va a mover sobre esta línea, a la cual yo nunca voy a acceder. Entonces, fíjense, supongamos un fotón que es producido aquí. Se va a mover así. Jamás lo voy a ver. Si va para el otro lado, jamás lo voy a ver. Supongamos que yo me quedo parado acá, que no me muevo. ¿Y qué va a pasar? Y va a pasar el tiempo y me voy a mover para acá arriba. Y el observador de Ringler jamás se va a enterar de que yo existo. Supongamos que yo nací acá.
el observador de Rindler jamás se va a enterar. Ningún fotón que yo produzca a lo largo de mi vida, si yo nací acá, y me muevo, esta es mi línea de vida, va a alcanzar jamás al observador de Rindler. ¿Sí? Entonces, esta línea es una línea nula, igual que un horizonte de eventos, porque, digamos, aquí lo recorren fotones que se originan en este punto, cualquiera de puntos sobre la línea, y ningún fotón va a poder cruzar de la región interna hacia la región externa. ¿Sí? Entonces, para el observador de Rindler, ha aparecido un horizonte de eventos. No se va a enterar jamás de lo que suceda aquí en la medida que mantenga su aceleración constante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si deja de estar acelerado? Bueno, entonces puede ver eso. O sea, el horizonte de Rindler depende del estado de aceleración del observador. Cada observador tiene un horizonte de Rindler distinto. Por ejemplo, si la aceleración es la de este, que está aquí, el horizonte de Rindler no va a ser este, va a estar ubicado en la asintótica de esta línea. ¿Sí? O sea, va a ser un horizonte de Rindler que va a pasar por acá. Entonces, hay cosas que este observador, el más veloz, podría ver, que el menos veloz no va a ver. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo me quedo acá paradito? Y si me quedo paradito acá, digamos, voy a subir por acá y voy a ver un montón de cosas que el observador de Rindler, que está acelerado, se las va a perder, jamás las va a poder ver. ¿Se entiende? Entonces fíjense que un horizonte puede aparecer en el caso de un observador uniformemente acelerado en un espacio-tiempo de Minkowski. ¿Sí? Y a esos horizontes que aparecen, que son dependientes del observador, se les llama horizontes de Rindler, ¿sí? En honor a Rindler, que fue bueno, uno de los que más estudió este tipo de espacio-tiempo, que ya habían sido empezados a estudiar por Einstein en 1907 y también por Max Born y por otros a principios de la época de la gestación de la teoría de la relatividad. ¿No? Pero Rindler fue el que los estudió, digamos, con mayor detenimiento y extrajo un montón de interesantes conclusiones a partir de los mismos. Bien. Bueno, todo esto ya se los comenté, todo esto ya se los he dicho, así que no necesitamos volver a repetirlo. Todo esto también se los he dicho. Acá quizás lo que, digamos, falta enfatizar es que un horizonte aparente, ¿sí? Que es un horizonte determinado por una superficie que es marginalmente atrapada, es un concepto que está definido de forma cuasi local, ¿sí? Mientras que en el caso de los horizontes que vimos antes, lo definíamos en forma global. De ahí que sean más convenientes las superficies atrapadas para estudiar situaciones dinámicas. ¿No? Pero todo esto ya se los comenté cuando me entusiasmé y empecé a hablar de estas cosas. ¿Sí? Así que bueno, no necesitamos repetir esto. Bueno, en la clase que viene voy a seguir hablando de algunos horizontes más, voy a hablar muy brevemente, caracterizar el horizonte de Killing, voy a hablar de horizontes cosmológicos y si el tiempo nos da, vamos a ver otra solución de agujero negro que va a ser un poco más complicada que la de Schwarzschild. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si el agujero negro está rotando. ¿Sí? Así que bueno, creo que con esto es suficiente para la clase de hoy y estoy a disposición de ustedes en caso de que tengan alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Mario, sí, por favor. So thank you for the lecture. And can you hear me well? Sí, Oh, ¿preferís que responda en castellano o en inglés? oh, feel free to respond as you like, but I really don't know. Feel Ok, free to. Oh, si vos entendés el castellano, por las dudas, no sé si todos los demás entienden inglés,
te respondo en castellano. Si querés que alguna cosa en particular que no quede claro, la All exprese, right. me la pedís, no hay problema, ¿sí? Okay, okay. Por cortesía So, hacia los demás, perdón. oh, all right. So, and that's, can you share again your slides, please? Sí, voy a volver entonces a compartir. Estamos aquí. ¿A dónde quieres que vaya? Uh, that one with the Penrose diagrams of the black holes. Penrose, o sea, sería esto. Yeah, yeah. Can you pass another one forward, please? Yes. It seems so. If we see the for example that region called universe, and we have the past the past infinity point, it Sí. seems that uh, this point shares the point of singularity. So what is the physical interpretation for that? Because it seems that this point is the infinity, past infinity and singularity, because it's the same point, you know. Bueno, a ver, yo no sé si te estás refiriendo a esta superficie que está aquí, que estoy señalando ahora, no sé si la ven, a esta, o si te estás refiriendo a la extensión analítica que ya incluye el agujero blanco. No sé Yes, this cuál. point there, this very point here. ¿Esto? Yes, could be, but we can see in past infinity it is I minus, I guess. We can see that. O sea, aquí, esta que está aquí, sería R menos infinito, esta que está aquí, ¿sí? Esta que está aquí. Entonces, si este gráfico se corresponde esencialmente a esto, que sería, digamos, en nuestro universo, si nuestro universo existiese hacia el pasado infinitamente, ¿sí? Lo que, digamos, sin ninguna extensión analítica de nada. Entonces, esto Okay. sería un universo que contiene un agujero negro, que es esta región de aquí, con su singularidad, tiene un pasado infinito, o sea, se extiende hacia el pasado infinitamente, y tiene un futuro infinito, se extiende infinitamente hacia el futuro, ¿sí? Entonces, aquí, cualquier rayo de luz producido en el pasado infinito que no es absorbido, por ejemplo, por materia que haya en el universo, llega simplemente moviéndose sobre una línea recta al futuro infinito. O sea, va de un extremo al otro de un universo que es infinito. Permanece por siempre viajando en esta dirección, ¿sí? Ahora, si va en esta dirección, entonces va en algún momento a cruzar el horizonte de eventos y va a terminar en la singularidad. Un suceso físico, cualquiera que dé lugar a una trayectoria de un sistema físico tipo tiempo, digamos, que se produzca en el punto este azul, en la región que estamos llamando exterior al agujero negro, que es toda esta, bueno, puede moverse dentro del cono de luz local, digamos, en una trayectoria tipo tiempo, y puede terminar viniendo a el futuro, digamos, no nulo, infinito, al futuro tipo tiempo infinito. O sea, este puntito de acá es a donde va a parar todo lo que se mueve a velocidad más baja que la luz, pero que no termina en el agujero negro. Ahora, si se mueve en la dirección del horizonte de eventos, que también es posible, va a terminar en la región del agujero negro y va a terminar, una vez que la cruce el horizonte de eventos, necesariamente en la singularidad. Ahora, vos podrás decir, bueno, perfecto, pero nuestro universo no es infinito en el tiempo hacia atrás, ¿sí? De acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero la solución de Schwarzschild corresponde a esto, no corresponde a un universo que comienza en el tiempo y que evoluciona. Esa es otra solución de las ecuaciones de Einstein, que se llama, digamos, la solución de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, ¿sí? Que es una solución que tiene una singularidad en el pasado. O sea que esto, digamos, no se propaga hasta el infinito pasado, sino que acá tiene una singularidad, ¿sí?
pero es una solución distinta de esta que estoy graficando. Ahora, la que vos preguntaste, que es esta, es la misma de recién, porque vos fíjate que toda esta parte es la misma que acabamos de ver, es lo que sería, digamos, un universo infinito con un agujero negro que ha existido por siempre. ¿Por qué por siempre? Porque esto es el pasado infinito conforme, o sea que ha existido por siempre este agujero negro, ¿sí? No tuvo un momento de formación, ¿sí? Un agujero negro que se forma en un momento del tiempo es este que está acá. Este agujero negro no existió por siempre, ¿sí? O sea, en todos estos momentos del tiempo no existía, se formó acá, ¿sí? Entonces, esto es un agujero negro, solución de Schwarzschild, esto es un agujero negro que se formó en un momento del tiempo, y esta otra, perdón, y esta otra por la cual vos me preguntabas, es una solución que tiene además una extensión analítica, ¿sí? Que está agregada para ilustrar a ustedes cómo queda si yo complemento la extensión analítica, digamos, con un agujero blanco y con un universo paralelo. Pero esto tampoco corresponde a una métrica de Robertson-Walker de un universo que tiene, digamos, por lo menos un comienzo en su evolución dinámica de expansión, que tendría aquí una singularidad aquí, no aquí abajo, ¿sí? No tendría este antihorizonte que está aquí. Esto es una solución que no se corresponde al mundo real porque tiene un agujero blanco, y hasta donde nosotros sabemos, los agujeros blancos no solo no existen, sino que no pueden existir porque se puede probar que son inestables. O sea, el flujo de materia al que dan lugar inevitablemente termina produciendo agujeros negros. Lo que pasa es que si vos tenés más de un agujero negro, entonces ya la métrica del espacio-tiempo no es Schwarzschild, es una métrica mucho más compleja con muchos agujeros negros, ¿sí? Entonces, estos diagramas están representando básicamente, el más simple de todos es este, a ver, este de aquí, que representa un agujero negro eterno que existe en un universo eterno, ¿no? Okay. ¿Se entiende? Son Yes. distintos diagramas que representan distintas situaciones. Agujeros negros Okay. eternos, agujeros negros no eternos, que comienzan a existir en un momento del tiempo, en universos donde no hay nada más. La otra tiene la extensión analítica con el agujero negro blanco, y la de un universo de Robertson-Walker, Friedman, Lemaitre, Robertson-Walker, que es una solución dinámica. No se las estoy graficando acá porque todavía no vimos esa métrica, ¿no? Estos son Okay. espacios de tiempo de Schwarzschild, o que son descriptibles por soluciones de Schwarzschild más sus posibles extensiones analíticas. Y la razón por la cual les muestro esto es porque todavía solo hemos visto ese tipo de agujero negro, ¿no? Pero ya vamos a ver otros. Okay. So in that diagram of the gravitational collapse, ¿Este de aquí? No, oh, I think the slide 48. 48, este. Yes. So a time-like observer that reaches the I plus point, this point is not the same as the singularity No, in no, that no, point. no. No, este punto no es la singularidad, está excluido de la singularidad, y es a donde va a parar toda trayectoria tipo tiempo que no caiga en el agujero negro. O sea, si vos te movés a partir de este punto que está fuera del agujero negro, en una trayectoria tipo tiempo que no termine en el agujero negro, el único lugar al que puedes ir es I más, ¿sí? All right. So this point do not share the same property of a No, singularity. no, no, no. This All point right. es a donde va a terminar toda trayectoria tipo tiempo en el infinito, digamos, conforme. Acá no puede ir ninguna trayectoria tipo tiempo. ¿Por qué? Porque para ir acá te tenés que mover sobre una línea recta, ¿sí? Entonces, para moverte sobre una línea recta tenés que tener una trayectoria tipo nula, y por lo tanto tenés que ser un rayo de luz. O sea, los rayos de luz van a parar acá, mientras que todas las trayectorias tipo tiempo vienen a parar aquí. O sea, si bien en este gráfico es un punto, eso aquí significa el futuro de toda la materia del universo, ¿sí? Que no cayó al agujero negro, ¿sí? Okay. Okay. Thank you. Muy bien.
¿Alguna otra pregunta? Voy a dejar de compartir, así les veo las caras. Stop sharing. Ok. Bueno, si no hay otra pregunta, nos reencontramos el jueves para hablar de más horizontes y, si tenemos suerte y el tiempo nos da, para empezar a hablar de eh, agujeros negros que rotan, ¿sí? Que son mucho más interesantes que los de Schwarzschild, porque son los que hay en el mundo real, ¿sí? Son soluciones que describen en buena aproximación los agujeros negros que después vamos a ver interactúan con la materia para producir una pluralidad de fenómenos astrofísicos, ¿sí? Y aprovecho y les hago un comentario que después se los voy a volver a hacer la clase que viene, que es el siguiente, y es que la semana próxima yo tengo que viajar a Paraguay, voy a estar toda la semana en Paraguay dando una serie de conferencias, porque bueno, me han invitado porque es la Semana de la Ciencia en Paraguay, para tratar de promover en ese país la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y por lo tanto las clases las va a dar Daniela Pérez, ¿sí? Daniela Pérez trabaja en todos estos temas, ella también enseña relatividad, pero en el Departamento de Física de la Universidad de La Plata, muy amablemente ha aceptado reemplazarme en mi ausencia, y con ella van a estar en las mejores manos, seguramente mejores que las mías, no hace falta decirlo, ¿sí? Veo que hay una pregunta final de Angélica. Por favor, Angélica, cerremos con tu pregunta. Mi pregunta es sobre, en este caso, con los diagramas de Penrose de los agujeros negros, que contienen una novedad, que es que el espacio-tiempo en la presencia de estos está dividido en partes desconectadas. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Me gustaría que ahondara en eso, porfa. A ver, vamos a volver entonces a compartir pantalla y vamos a volver al gráfico que estábamos viendo recién, ¿sí? Entonces, ¿por qué son partes desconectadas? Supongamos que vos estás en esta región, ¿sí? Entonces, de esta región vos podés irte al futuro nulo infinito si sos un rayo de luz. O podés ir a este punto, que es el futuro tipo tiempo, en el infinito, que es a donde va a parar la materia, pero también tenés la opción de ir para este otro lado y cruzar el horizonte de evento. Una vez que cruzaste el horizonte de evento, ya no podés llegar a esta región. ¿Por qué? Porque te tendrías que mover más rápido que la luz. O sea, fíjate, esta es la dirección de un rayo de luz, ¿sí? Para vos moverte de aquí para aquí, necesitas una pendiente mayor que 45 grados. Tendría que moverte así. O sea, una trayectoria tipo espacio, lo cual no es posible. Entonces vos quedás atrapado acá adentro, atrapada, perdón, acá adentro, ¿sí? Entonces, una vez que vos estás acá adentro, cualquier cosa que vos hagas, produzcas luz, produzcas explosiones nucleares, te rías a carcajadas, llores, hagas lo que hagas, cualquier señal que vos produzcas no va a poder pasar para este lado. ¿Por qué? Y porque va a necesitar para eso tener una trayectoria tipo espacio, que no puede ser accesible a ningún sistema material. Por lo tanto, todo suceso que ocurre en esta región está desconectado de los sucesos que ocurren en esta región. ¿Se entiende? Entonces tenemos dos regiones completamente separadas causalmente. Nada que ocurra acá adentro afecta causalmente a lo que pase aquí. Por supuesto, algo que pase aquí sí puede afectar acá adentro. ¿Por qué? Porque yo tiro masa y el agujero negro crece. ¿Entienden? Yo lo puedo afectar al agujero negro. Pero lo que pasa dentro del agujero negro, en esa región del espacio-tiempo, no puede afectar lo que está afuera, ¿sí? Por supuesto que la curvatura que el agujero negro produce en el espacio externo al agujero negro sí puede afectar las trayectorias de los sistemas físicos, pero eso lo vamos a ver cuando estudiemos cómo el agujero negro afecta a la materia en su derredor, ¿sí? Ahí vamos a tener que poner astrofísica. Hasta ahora estamos solamente poniendo la física gravitacional, la física que afecta al espacio-tiempo, ¿sí? ¿Se entiende, Angélica?
¿Sí o no? Gracias, dice Angélica. Muy bien. Bueno, entonces me despido y nos vemos el jueves de la semana que viene. De que viene, no, perdón, el jueves que viene, el próximo jueves. Adiós.